Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. La sede se encuentra en un edificio emblemático. Es uno de los más altos del hemisferio norte. Minutos después, Wenlan recibió la dirección de Gautú. Esta zona es el barrio marginal más famoso del centro. Apretó los dientes y encendió la luz direccional para regresar a la ciudad, pero de repente sonó su celular y cuando contestó era Gautú. Señor Shen, lo siento, me acabo de quedar dormido. ¿Tiene algo que decirme? Su voz era muy baja y poco débil. Wenlan estuvo a punto de regañarlo, pero se contuvo y dijo con desdén: ¿Cómo está usted? La persona al otro lado del teléfono tosió y jadeó. A Wenlan se le encogió el corazón y su tono empeoró. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienes a trabajar? Gaotu apenas contuvo la tos, dudó un momento y respondió brevemente: Estoy enfermo, estoy en el hospital. Wenlan se sintió un poco aliviado. Fuera cual fuera el hospital, la amortiguación sería mejor que la de Wenlan. Se sintió un poco aliviado. ¿Es grave lo que tienes? No, no es grave. Tosió 2 veces más y dijo cortésmente: Gracias, señor Shen, por su preocupación. ¿Hay algo más? Wenlan quiso preguntarle qué enfermedad tenía, pero se contuvo. No pasa nada, vuelve al trabajo en cuanto te recuperes. La empresa no quiere tener a gente sin hacer nada. No faltes ni pidas vacaciones todo el día. Gautú guardó silencio un momento y finalmente le dijo: De acuerdo, con humildad. Tras colgar el teléfono, Wenlan seguía sin calmarse. Sostuvo el teléfono con una ansiedad inexplicable, con las palmas aún húmedas, dudando si volver a llamar a Gautú para preguntarle en qué hospital se encontraba. Este beta está acostumbrado a la pobreza. Si enferma, no querrá gastar dinero y acabaría en un hospital de mala muerte. ¿Pero qué le sucede? ¿Qué tratamiento tiene? Wenland tiene que ir a buscarlo. Su dedo se dirigió a la tecla de mercado, pero antes de que pudiera pulsarla, llegó el mensaje de Huayong. Era muy breve, con un tono directo y algo impaciente. Ven a ayudarlo. Aquí es la ubicación. Está herido. Recuerda traer un equipo médico. Date prisa. Wenlan se sobresaltó y el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Chan Yu. Chan Yu dijo apresuradamente: Wenlan, ¿recibiste el mensaje? Sí, he contactado con el equipo médico y el de rescate. Wenlan estaba enojado. Wenlan apretó los dientes, miró a la multitud que corría fuera de la ventanilla del auto y dijo con seriedad: Estoy fuera ahora y el camino no está en buen estado. ¿Puedes enviar un helicóptero para que lleve el rescate y la atención médica primero? Shen Xiaoyu no sabía cuánto tiempo llevaba en coma. Al despertar estaba oscuro. En la oscuridad se quedó perplejo por un instante. ¿Estás despierto? Shen Xiaoyu inconscientemente quiso levantarse, pero lo sujetaron. No te muevas todavía. Hua Yun dijo: Tienes la espalda lastimada y puede que te haya lastimado los huesos. Es mejor que te mantengas lo más quieto posible. Shen Xiaoyu se dio cuenta entonces de que estaba en un espacio estrecho y angosto. Incluso si se levantaba, no podría mantenerse erguido. Recordó la escena antes de desmayarse. Hua Yun le ayudó a levantar la pesada estantería. Al pensar en esto, la mente de Shen Xiaoyu zumbó y sus párpados se contrajeron de inmediato. La densa oscuridad lo aturdió un poco, pero el aroma de feromonas en su nariz lo devolvió a la normalidad. El estrecho espacio estaba impregnado de una rica fragancia floral. Esa era una feromona calmante de alto nivel. Sin embargo, ese aroma frío y fuerte no provenía de un omega, sino de un alfa de alto nivel. A Shen Xiaoyu le dio un vuelco el corazón. Esta feromona calmante con aroma orquídea, tanto en concentración como en efecto, la comprensión de Shen Xiaoyu, en otras palabras, el nivel de feromonas
de este apuesto joven frente a él podría ser mucho mayor que el suyo. Pero no es un omega. Creo que necesito una explicación, dijo Shen Xiaoyu incorporándose a duras penas. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.